y vamos a proceder a la vista de los recursos que inciden en los dos procesos que figuran en los lugares segundo y tercero de la tabla ordinaria del día de hoy. Y para iniciar esta vista, en primer lugar, nos hace la relación la señora Birna Velázquez. ¿Puede hacer la relación, señora relatora? Gracias, señoría. Bien, en estos autos, cuya vista se ordenó una en pos de la otra, es la parte demandante, 23 sindicatos y varias agrupaciones de pescadores artesanales, quienes dedujeron recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de las sentencias dictadas por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que rechazó las demandas sobre responsabilidad por daño ambiental que interpusieron respecto de las plantas Horcones y Nueva Aldea en contra de su operadora Celulosa Arauco y Constitución Sociedad Anónima. Estas demandas se dedujeron en agosto del año 2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 51 y siguientes de la Ley 19.300, y se fundaron en que las operaciones que desarrolla la demandada en cada una de estas plantas se efectuaría de forma negligente, lo cual habría afectado la biomasa del Golfo de Arauco y la desembocadura del río Itata, respectivamente, alterándola, disminuyendo de manera significativa, dice, y paulatina, por recibir descargas de manera significativa, los de constantes residuos industriales, los riles, y otras sustancias radioactivas, unido, dice todo esto, a la pérdida del bosque nativo. En lo pertinente explican los actores que el daño se produce a la biosfera en sus tres elementos. En primer lugar, en el suelo, relativo a la tala indiscriminada, dice, y a la sustitución de los bosques nativos por monocultivos. En lo que refiere al componente agua, especialmente en el ciclo de reproducción de los peces. Y respecto del aire, por la emisión de los gases TRS, y consecuencialmente, dice, por lo tanto, en la salud de los actores por malformaciones congénitas, atendía la toxicidad de los vertidos y el patrimonio de los pescadores. Todos, dice, domiciliados en la comuna de Lota, Coronel y Talcahuano. Respecto al primer componente, esta demanda señala que hace un extenso análisis del desarrollo de la empresa forestal en Chile. Destaca que la demandada en la actualidad concentra la mayor parte del negocio y que el daño ambiental en este punto consistiría principalmente en, como ya señalé, la disminución del bosque nativo y la pérdida de la biodiversidad debido a la sustitución de las plantaciones forestales e incumplimiento con la normativa que reglamenta el sector por la tala de los árboles, lo cual, dice, se prueba por las fiscalizaciones que habría hecho CONAF, las auditorías efectuadas a las empresas forestales y en estudios de monitoreo que se hacen al respecto, las que también dan cuenta que las plantaciones forestales disminuyen la productividad de los suelos. En lo que respecta al componente agua, señalan que en la planta de Arauco en agosto del 2004 y abril del 2005 se produjeron derrames de trementina y riles, eventos que se repitieron en la planta Nueva Aldea en diciembre del 2005 y 2010 y el 9 de octubre del 2013, cuyas descargas contienen, dice, dioxinas, furanos y una serie de compuestos organoclorados, de los cuales emanaron gases tóxicos hacia la atmósfera, afectando entonces incluso la zona costera del norte de Coronel. Esto, dice, ha provocado entonces la disminución o pérdida de la biomasa del Golfo de Arauco y la desembocadura del río Tata, que se traduce en la desaparición de las especies tales como bancos de cholgas, machas, etc. Agentes contaminantes que descargan al mar las plantas, pero que en definitiva, dice, poniendo énfasis en la presencia de los fitoesteroles, serían compuestos que afectan la actividad hormonal y que producen lo que denominan las disrupciones endocrinas de los peces. Esto es, generando en los peces machos un proceso de feminización, de depresión de la fecundidad, disminución de la fertilidad, graves deformaciones en las crías y alteraciones en las características sexuales y secundarias, entre otros respecto de las especies, tanto de los peces como de crustáceos y moluscos. En definitiva, dice que todos estos compuestos son liberados aparentemente en el proceso de digestión de la celulosa Kraft, porque son lavados esta fibra, pero no se disminuye ni se altera, dice, o no son eliminados todos esos componentes a través de los sistemas de tratamiento que utiliza la empresa.
En cuanto al daño ambiental del componente aire, producto de gases con mal olor, a los que se le denomina gases TRS y que son el mercaptano y el ácido sulfídrico, sostiene que causan molestia en la población y además trastornos de salud en las personas, malformaciones congénitas y daños neurológicos. En otras palabras, señalan que los daños alegados afectan gravemente el agua, la biomasa y el ecosistema de los sectores alterados, junto con su valor paisajístico y la biodiversidad, además de la salud de las personas. Concluyen entonces que conforme a los estudios que citan, que son 5, se advierte que se vulneró el artículo 19, número 8 de la Constitución Política y varias disposiciones legales en relación al cumplimiento ambiental, por lo que sería aplicable a su actuar la presunción de responsabilidad de daño ambiental que dispone el artículo 52 de la Ley 19.300. Solicitan en definitiva que el tribunal declare que la empresa causó, a lo menos culposamente, daño ambiental a la biosfera del borde costero de la región y sus alrededores, a la propiedad privada de los actores, debiendo adoptar todas las medidas de mitigación y reparación del daño ambiental y patrimonial causado que fuesen necesarias, con expresa condena en costas. La demandada, al contestar esta acción, solicita el rechazo de esta en todas sus partes y opuso, en primer lugar, la incompetencia en relación a la solicitud de indemnización de daño patrimonial, la que fue acogida, también la prescripción de la acción por la fecha en las cuales se cita por parte de los actores, la falta de legitimación activa por tratarse de sindicatos, dice que tienen solo facultad para representar a los actores en materia laboral, y por último, en cuanto al fondo, dicen que no son efectivos ninguno de los hechos que se indican. En primer lugar, destaca que la demanda presenta una serie, dice, de antecedentes inconexos en donde no se especifica cuál es el daño ambiental que se alega en relación a cada una de las plantas. Precisa que la planta Nueva Aldea no tiene relación con el Golfo Arauco y que todos los estudios que se han citado en la demanda, que son 5, son anteriores a lo menos 5 años desde la notificación de la demanda y que refieren además a descargas de otras plantas, donde no lo hace en definitiva ni la planta Horcones ni tampoco la planta Nueva Aldea. Tampoco, ahí hace presente también que estas plantas tampoco hacen sus descargas en los ríos, sino que lo hace en el mar y están autorizadas para ello. Precisa entonces que cada una de estas plantas tienen a su vez áreas de tratamientos que están estrictamente vigilados a través de resoluciones de calificación ambiental y de monitoreos que se realizan a propósito de las mismas. Así, en el caso de los riles, dice que sus descargas se realizan con un emisario al mar en cumplimiento permanente de la normativa ambiental del Decreto Supremo 90 del 2000 y también, como reitero, de la resolución de calificación ambiental que tiene cada uno de ellas. En cuanto a la disminución del bosque nativo y pérdida de la biodiversidad, dice que sin perjuicio de lo ininteligible de la demanda al respecto, porque se mezclan una serie de hechos que dice que son inconexos, aquella no guarda relación con las operaciones de las plantas, porque las especies forestales que se indican por los actores como causantes del daño ambiental no son de su propiedad. Respecto del componente aire, expresa que las plantas se reglamentan por las normas de emisión y sus resoluciones de calificación ambiental, entregando reportes anuales a la Superintendencia del Medio Ambiente. En cuanto a los monitoreos trimestrales, también precisa y lo hace un lato análisis en la contestación, señala que tanto la planta de Horcones como la planta Nueva Aldea tienen los denominados proyectos de modernización y ampliación, que en este caso se denomina MAPA para el caso de la planta Horcones, y programa de monitoreo de medio ambiente marino de la planta Nueva Aldea, en donde en los mismos proyectos y las resoluciones de calificación ambiental, conjuntamente con los estudios que se han hecho de la misma, se ha descartado cualquier efecto significativo en el Golfo de Arauco, destacando que las concentraciones encontradas en el lugar están dentro de los rangos históricos de una zona industrial, presentando valores similares a las del año 2016. En ese mismo orden de idea, añade que el libelo no precisó cuál es el daño ambiental que alega, solo se hace una referencia genérica, dice, a una serie de factores, no se identifica la relación de causalidad porque existen otras fuentes que supuestamente también son contaminantes, como serían otros demandantes que ha tenido los propios actores que refieren a Endesa y a Colbún y que también son acciones que habían sido paralelas que se están trayendo, dice también, respecto a estos mismos actores, que a su vez entonces dice también hacen descargas en este lugar.
En definitiva, dice que no se identifica entonces el daño y tampoco se puede lograr establecer una comparación o que se haya indicado cómo era antes el mismo sitio o el lugar para poder cotejarle y establecer la existencia de un daño y un daño significativo como lo exige la ley. Sin perjuicio de lo anterior, sostiene en definitiva entonces que no existen antecedentes fácticos que adviertan que su actuar haya sido culposo o doloso, cumpliendo con la normativa ambiental, razón por la que entonces dice no se verifica de manera alguna el artículo 52 de la ley 19.300. ¿Cuáles son los hechos, en definitiva, entonces, que fijó la sentencia para estas del demanda y contestación? En el caso de la planta Orcones, la sentencia estableció que esta se localiza en la provincia y comuna de Arauco, en el sector de Orcones, tiene dos líneas de producción, una de pulpa de eucalipto y otra de pulpa de pino, que han estado en funciones desde hace 40 y 25 años respectivamente. Estas dos líneas están operando, por lo tanto, antes de la entrada de vigencia de la ley 19.300, por lo que han obtenido resoluciones de calificación ambiental en general que dice relación con modificaciones de instalaciones industriales, pero que sin perjuicio de ello, que son más de 10 o 15 resoluciones que todas las cita, señoría, la propia sentencia, pero que en lo pertinente destaca aquella que calificó ambientalmente el estudio de impacto ambiental del proyecto de modernización y ampliación de la planta Arauco, que se denomina MAPA, que es aquella que tiene por objeto aumentar la eficiencia y la productividad de la planta. Entre ellos, importa la generación de energía limpia gracias a la construcción de una nueva caldera de cogeneración eléctrica a partir de la biomasa forestal. También destaca la sentencia como hecho de la causa que la planta tiene un emisario al mar donde descarga sus rieles y sus operaciones están sometidas al cumplimiento de las normas de emisión, como ya señalé, el Decreto Supremo 90, además de las de resolución de calificación ambiental, y también lo mismo se aplica en relación a los gases TRS, a la atmósfera, que está contenido en el Decreto Supremo 37. Por lo que entonces la sentencia señala dentro de los hechos de la causa que existe exigencias para la empresa de monitoreo, registro y reporte de cada una de estas descargas, estableciendo que en el caso del aire, la planta Orcones cuenta con dos estaciones que miden estas emisiones, que se denominan Laranquete y Marampangue, además del control de los sedimentos, y también respecto del factor agua, en relación a los cuales también existe controles y monitoreos que son fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente. También señala que en el año 2005 se aceptó la modificación o se reemplazó el dióxido de cloro como insumo del proceso productivo y por resolución de la Corema del Biobío de esa época, que calificó ambientalmente favorable la declaración de impacto ambiental del proyecto sustitución de cloro elemental en el proceso de la celulosa. En cuanto a la planta Nueva Aldea, establecieron como hechos de la causa su sentencia, el que estaba ubicada en la provincia de Ñuble, comuna de Ranquil, al lado sur de la confluencia de los ríos Itata y Ñuble. A la fecha también tiene dos líneas de producción de celulosa, una para pino y otra para eucalipto, con una producción autorizada de 1.200 toneladas al año. Inicia sus operaciones en el año 2003 y agrega que también tiene una serie de resoluciones de calificaciones ambientales que también cita más de 10, en las cuales destaca aquella que el estudio de impacto ambiental que fue aprobado relativo al sistema de conducción y descargas de mar del efluente del complejo industrial Nueva Aldea. También la optimización de la planta Nueva Aldea, también se establece una resolución de calificación ambiental, y respecto de las descargas de efluentes y programas de monitoreo, cuenta con al menos 5 en las que la sentencia destaca aquellas que establece un nuevo programa de monitoreo en que la planta Nueva Aldea descarga hasta las descargas y establece también monitoreos que deben ser fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de informes que la misma empresa debe emitir y presentar a la Superintendencia. También establece como hecho de la causa el que la planta cuenta, tiene el emisario al mar igual que la de Orcones. También realiza, se constató la existencia del monitoreo de la calidad del aire y también del agua y las tomas de muestra, además que de acuerdo a sus proyectos que yo acabo de señalar, el MAPA y el PROGNA, que se establecen, tienen la obligación también de
presentar y acompañar muestras respecto de especies vivas para poder determinar los efectos que hayan tenido respecto de los peces o de los moluscos en el sector de área de influencia. Esos son los hechos entonces que fijó la sentencia respecto a esta causa y sobre la base de estos entonces resuelve rechazar las demandas y hace un análisis entonces la sentencia respecto de cada componente. Y en primer lugar indica que en relación al daño ambiental señala que en lo que refiere a la disminución del bosque nativo y pérdida de la biodiversidad asociada que relaciona con la falta de legitimación pasiva, indica que revisada la evidencia presentada por los demandantes, en particular la opinión escrita de los testigos expertos, que son de la parte demandante, don Simón Largo Arenas, consta claramente, dice, que la operación de plantaciones forestales que a juicio de la demandante habrían causado un daño ambiental por disminución del bosque nativo y pérdida de biodiversidad no son las desarrolladas por la demandada. Dicho testigo experto, dice, incluye un escrito en el que basó su declaración en que se señala de forma clara que la evaluación del manejo forestal de todas las plantaciones corresponde a la empresa forestal Arauco Sociedad Anónima. Se describe su estructura corporativa y empresas relacionadas, dentro de las que, dice la sentencia, no figura la demandada Celulosa Arauco, como tampoco lo hace en el extenso, dice, listado de predios inspeccionados con sus certificados. En consecuencia, sostiene la sentencia entonces que la falta de legitimación pasiva de la demandada debe declararse de oficio por el tribunal en la sentencia de fondo, como lo está haciendo, y omitir pronunciamiento sobre el conflicto en que considera no debió ser emplazada la demandada. Y esto se aplica también a la planta Nueva Aldea. En cuanto a la disminución de la biomasa por disrupción endocrina, que es el otro aspecto que en definitiva los actores presentaron, la sentencia indica que, en primer lugar, la parte demandante no habría circunscrito las alegaciones del daño ambiental a un área geográfica específica, haciendo referencias vagas, dice, y genéricas a la desembocadura del río Itata, el Golfo de Arauco, en general a la región del Biobío, pero tampoco establece un área de cotejo, razón por la que sostiene la sentencia que lo hará ella y determina entonces, luego de un largo análisis, en relación a cuál será el área de influencia y cuál será la que se va a cotejar. Sobre la base de eso, entonces, concluye la sentencia lo siguiente. Dice, el tribunal dará por probado que, al menos en términos generales, ha existido una disminución de la biomasa en Chile de entre los años 2010 a 2016. Distingue que en el caso de la sentencia Planta Horcones dice hasta el 2015. No obstante, agrega la sentencia, no hay prueba suficiente que permita definir y precisar en qué consiste esa disminución de la biomasa para conocer sus características, cuál es su magnitud para conocer la extensión o alcance de esa disminución, cuándo ésta se produjo o viene produciéndose, información acerca de la duración de la disminución y cuáles son las especies preferentemente afectadas, que dice que es la información acerca del valor ambiental de esa disminución según el grado de protección de la especie. Descarta entonces las declaraciones de los expertos de la demandante César Barría Larenas en relación al informe geográfico de los efectos de la contaminación de la celulosa en el Océano Pacífico de la región del Biobío y del señor Simón Largo Larenas, ingeniero forestal, en su informe sobre servicios de ecosistemas, en que latamente lo indica dentro de la sentencia también cuáles son los fundamentos para no considerarlos, pero que en general refieren a que sus declaraciones, dice, no refieren a este punto de la disminución de la biomasa, declarando entonces que los efectos de disrupción endocrina que alega la demandante no fueron probados. Más allá de aceptarse, dice la sentencia, que en nuestro país ha existido una disminución de la biomasa pesquera. Luego, la sentencia también hace un análisis de cada uno de los estudios histológicos que se presentaron por parte de la demandada respecto de las especies biológicas y que, en definitiva, concluye la sentencia lo mismo en relación a que no se habría probado este punto, indicando que, dice, no se ha logrado probar ningún hecho que demuestre que la disminución de la biomasa pesquera tenga su origen en los efectos de disrupción endocrina de las especies que habitan el Golfo de Arauco o en la desembocadura del río Itata. Y hace un análisis también sobre los elementos y los componentes de furano y los organoclorados que indica, donde hace una serie de tablas, señoría, respecto de las cuales hace la ordenación de acuerdo a estos monitoreos que presentó la demandada. En otro acápite, la sentencia también se hace cargo del daño ambiental en su componente aire, en lo que dice relación con los gases denominados TRS.
Indica la sentencia que de acuerdo a la prueba acompañada principalmente por la demandada, porque la demandante no acompañó prueba, dice que sea pertinente al respecto, se permite acreditar la existencia no se permite, dice, acreditar la existencia del daño ambiental alegado por no suministrar información que permita inferir, ni siquiera en un grado débil de conexión, que se han producido efectos en la salud de las personas o ha existido una alteración de los sistemas de vida, costumbres de grupo humano o alteración significativa del valor turístico de la zona. A partir, solo dice, de la prueba de la demandada, que se efectúa un análisis del aire de ambas plantas, en donde la sentencia también hace el análisis de las estaciones de monitoreo de cada una de ellas y establece la distancia en que se encuentran estas, tanto del poblado como respecto de la misma planta, también llega al mismo resultado, indicando que, cotejados los índices de calidad del aire para gases TRS de la provincia canadiense de Columbia del año 2013, atendido que no existe norma especial en nuestro país para poder cotejarla, lo hacen con esa norma, refiere que es posible entender que no existen elementos para determinar que haya una disrupción o que haya un quebrantamiento a la norma, en definitiva, como señalan los actores. Igualmente, dice, se hace referencia a la resolución de calificación ambiental, respecto de la cual las propias plantas están también sometidas. Y a partir de estos datos, dice, se puede concluir que estas fuentes de emisión, que son el órgano de cal y las calderas recuperadoras, no han superado el valor de emisión durante los años 2015, 2016 y 2017, por lo que no resulta posible, entonces concluye la sentencia, ni probable ni plausible que esas emisiones de las plantas Orconi y planta Nueva Aldea puedan implicar un daño a la salud de la población, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos o del valor turístico de la zona. Por último, en cuanto al detrimento de la salud de las personas, vuelven a reiterar en cuanto a su análisis respecto de la prueba indicada y dice también que no existe evidencia en relación directa o tangencial que permita confirmar dicha afirmación. Por el contrario, sostiene que las emisiones atmosféricas de las plantas de Orcones no alcanzaría a llegar a la comuna de Coronel y es posible descartar con un alto grado de probabilidad de que exista daño o algún riesgo a la salud de la población. Respecto a la planta Nueva Aldea, realiza el mismo análisis también la sentencia. En cuanto a la causalidad en relación a la disminución de la biomasa, sostiene que en el caso del Golfo Pérsico, dice que Golfo Arauco, perdón, no Pérsico, del Golfo Arauco, al realizar un extenso examen de los informes, haciéndose cargo de las descargas de dioxina, furano, fitoesteroles y ácidos resínicos de los riles del emisario de la planta, hay, dice, una potencial acumulación de dioxinas y furanos y ácidos en la columna de agua y sedimentos. Tampoco es posible determinar, dice, la existencia de ellos en un grado tal que permita daño significativo. Y al respecto concluye la sentencia que si bien las plantas producen, dice, dioxinas y furanos, no hay prueba que permita demostrar que estos contaminantes estén afectando la capacidad de reproducción de las especies. Se encuentra probado que no se producen ácidos resínicos en concentraciones que puedan ser detectadas con las técnicas analíticas actualmente disponibles y no existe prueba asociada a fitoesteroles, por lo que no es posible evaluar su presencia o ausencia. Los estudios histológicos de las especies lenguado, dice, huepo, jaivas y pulpa de mar, demuestran que estos organismos tampoco presentan signos físicos de disrupción endocrina y los estudios histológicos de las especies analizadas demuestran que estos organismos no presentan signos físicos de lo mismo. Razones todas por las que no existe prueba, en definitiva, dice la sentencia, de que estas sustancias estén provocando daño a la salud de la población. Luego habla sobre la legitimación activa como último elemento para también rechazar la demanda y respecto de la legitimación activa hace una distinción en cuanto a la disminución de la biomasa del Golfo de Arauco y la desembocadura del río Itata y en cuanto a la afectación de la emanación de los gases que producen malos olores. En cuanto a lo primero, de la disminución de la biomasa, las sentencias indican que los actores carecen de legitimación activa debido a que esta no es una acción popular, por tanto, en su calidad de organizaciones pesqueras, era su obligación, conforme al artículo 50 de la Ley General de Pesca, en relación a lo dispuesto con el artículo 4 del Reglamento del Registro de Pescadores Artesanales, acreditar que se encontraban habilitadas para extraer los recursos hidrobiológicos en ese sector, por lo cual requerían de estar inscritas en el registro de pesca artesanal, cuestión que no se probó,
ni individual ni colectivamente por los demandantes, quienes se limitaron a indicar que tenían domicilio en las comunas de Talcahuano, Lota y Coronel. No probaron un vínculo en relación concreta con el medio ambiente que dicen se ve afectado, es decir, no comprobaron que ejercen actividades pesqueras en dicha área. En cuanto a la emanación de gases de malos olores, dice que se advierte que, en primer lugar, que los demandantes son personas jurídicas y por tal condición no serían capaces sensorialmente de percibir los malos olores. En consecuencia, en esa calidad no pueden considerarse afectados. Tampoco se acreditó, dice, que los olores eventualmente puedan producir la planta de Orcones o la planta Nueva Aldea afecte sus actividades de extracción de los recursos hidrobiológicos. A mayor abundamiento, el tribunal tampoco logra, dice, establecer una conexión de causalidad entre estos malos olores y la actividad de explotación de los recursos. Tampoco, dice, se logró probar que los actores realicen actividades vinculadas con eventuales atractivos turísticos de carácter cultural. No se prueba que ejercen actividades de servicios de restaurantes o alojamientos, y aún cuando consideremos que las personas jurídicas representan, dice, intereses de personas naturales que los componen, tampoco puede estimarse un potencial afectación de los demandantes porque, como ya lo ha señalado latamente en relación al análisis que se hicieron de los informes, tampoco existe el daño que se indica como fundante de la acción que se presenta. De esta forma, dice, se aprecia que a 10 kilómetros a la redonda de la planta, las consideraciones las concentraciones máximas modeladas por TRS en el aire se encuentran por debajo de la norma de referencia y que las zonas pobladas de donde provienen los demandantes se encuentran aproximadamente, dice, a 19 kilómetros de la planta. Razones todas por las que en definitiva entonces sostiene no habría una alteración en la forma que se indica por parte de los actores y que lo mismo aplica respecto de la planta Nueva Aldea. Respecto de estas decisiones, entonces, es que se recurre por parte de los demandantes tanto de casación en la forma como en el fondo. En cuanto a la casación en la forma, cabe señalar que ambos recursos tienen las mismas causales. Esto es, en el caso de la planta Orcones, la causal de nulidad formal que se alega consiste en que la sentencia impugnada fue pronunciada con infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica. Y lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.300 en relación al artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil y 52 de la ley 19.300. En el caso de la planta Orcones, su recurso indica en lo pertinente que los jueces de base habrían omitido efectuar un análisis de aproximadamente 45 componentes químicos y hormonales que libera el procesamiento de la celulosa y el efecto coriolisis que se produce en el Golfo de Arauco, lo cual trae como consecuencia, dice, que los contaminantes siempre permanezcan en dicha área. Señala que la sentencia tomó en consideración las observaciones de un solo testigo, que es el testigo experto de la demandada, don Renato Quiñones, quien descalificó e intentó, dice, criminalizar la pesca artesanal, siendo un hecho público y notorio que él presta servicios a la celulosa, por lo tanto su testimonio no es imparcial. Explica que lo más relevante de la testimonial rendida por su parte radica en las declaraciones de los expertos, don Simón Largo Larenas, el ingeniero forestal, y de don César Barría Larenas, geógrafo, que luego de hacer un análisis extenso de las declaraciones de cada uno de ellos, indica que se acreditaría en definitiva los hechos que él presentó en la demanda. El recurrente señala que rechaza la separación que hizo la sentencia entre la actividad forestal madereo respecto de la planta Orcones, en este caso Celulosa Arauco, porque dice que esta cuenta con miles de hectáreas de bosques artificiales en el área del Golfo de Arauco, representan en definitiva, dice, un holding de empresas, por lo tanto debería considerarse como parte del negocio. Adiciona que no se consideró tampoco que la empresa funciona desde la década del año 70, puesto que todos los documentos agregados por parte de la demandada comienzan a partir del año 2006, por lo tanto no se ha podido probar la situación anterior y los permisos anteriores que tendrían. Luego agrega, hace el análisis también de lo que habría señalado el testigo experto César Barría Larenas, que destaca que ratificó que la planta Orcones fue creada en los años 70 y que vierte desechos que impactan al medio ambiente. También refiere a los testigos presentados por la demandada, restándoles credibilidad a sus testimonios porque se trata de asesores remunerados. Y en cuanto a la prueba documental presentada por la demandada, dice que trata sobre programas de monitoreo asociados a descargas de efluentes de la Dirección
General del Territorio Marítimo y resolución exenta, pero sostiene que son todos estos posteriores a la fecha del derrame de trementina en la zona costera, desconociendo, reiterando, que esta comenzó su operación desde la época del año 70 hasta la actualidad. Por lo tanto, debería haber una acumulación en definitiva de productos contaminantes. Y lo mismo hace también en la aplicación del factor aire, de esta bioacumulación que se produce por lo mismo. Explica en definitiva que la zona en cuestión tiene una condición particular influenciada por las corrientes, mareas y la geomorfología del Golfo de Arauco, por lo que resulta desmedido que la demandada intente realizar una comparación a dos partes del litoral, y en cuanto a la calidad de aire y gases TRS, señala que los documentos acompañados por la demandada también son todos posteriores a la fecha en que esta inició. A continuación hace un análisis de los alegatos de clausura que refieren a todos estos temas y concluye entonces que Celulosa Arauco y Constitución no destruyó la presunción del artículo 52 de la ley 19.300, que da cuenta a su parte a través de sus medios de prueba, en que ha infringido en definitiva la normativa ambiental, y eso no es desconocido y es un hecho público y notorio, razón por la cual ha contaminado y debió, por lo tanto, acogerse su demanda. Y en el caso del recurso de casación en la forma respecto de Planta Nueva Aldea, como ya señalé, refieren la misma infracción que alegan, en definitiva, como causal de nulidad formal, pero expresan de una manera diferente en cuanto al argumento, expresando que los vicios en que se funda dicen relación con la apreciación y descarte de la prueba por impertinente. Al respecto, analiza latamente documentos que se presentaron en la demanda, en especial uno de comparación de la toxicidad embrionaria de la extracción de pulpa de celulosa de la trucha, Jordela florida americana y Medaka japonesa, de la cual dice se concluye en definitiva que el agua expuesta a la pulpa de celulosa y residuos de fábricas de papel causa toxicidad a los peces, que es de distinta forma y de distinto grado puede afectarlos. Por lo tanto, es necesario la existencia de distintos monitoreos de distintas formas que no se habrían producido, dice en definitiva, dentro de esta causa. Considera que el tribunal subestimó la documental presentada por la demandante por ser de universidades europeas y chilenas, en circunstancias que hay estudios de tesis doctorales sobre el río hermano del Itata, que es el río Biobío, respecto de las cuales se indica justamente el tema de la disrupción endocrina. Hace un análisis también de otros documentos que se presentaron de acuerdo a su teoría del caso, y luego señala también un análisis de los defectos de apreciación de la prueba de la demandada, en donde refiere principalmente a la forma en que se hicieron los monitoreos, y una exposición y ponderación extensa respecto de las declaraciones de cada uno de los testigos expertos de la demandada y también de los testigos simples que presentó su parte. Concluye en definitiva entonces en este recurso de casación en la forma que el vicio que ocasiona el perjuicio solo es reparable con esta invalidación, atendido que nuevamente sostiene aquí hay una presunción de responsabilidad en virtud del artículo 52 de la ley 19.300 que no ha sido desvirtuada por parte de la demandada. Y en cuanto a los recursos de casación en el fondo, estos también tienen los mismos hierros de derecho que denuncian en el caso que se denuncia la infracción al artículo 26 de la ley 20.600, puesto que el tribunal no consideró, dice, los componentes básicos del sistema probatorio de la sana crítica. Y, señoría, en definitiva, ambos recursos vuelven a reiterar el análisis de la prueba conforme a lo ya señalado respecto también del recurso de casación en la forma, sosteniéndolo estos como hierros de fondo para fundamentar sus recursos de casación sustancial. Hago presente también, señoría, que la parte presentó, la parte de demandante, las sanciones que se le habría aplicado el único procedimiento que existe respecto de la Nueva Aldea y respecto de la planta Orcones. En el caso de la planta Orcones tiene un solo procedimiento, hace presente la Superintendencia del Medio Ambiente, que solo desde diciembre del 2012 está en vigencia y por eso tiene solo un procedimiento respecto de planta Orcones, en donde efectivamente esta fue condenada a 2 multas por no realizar en forma oportuna
y tomar las medidas para el cierre del vertedero industrial y no realizar monitoreo de los efluentes según la resolución de calificación ambiental que tenía, condenándolas a sanciones de 691 UTA respecto de la primera y respecto de la segunda 8,6 unidades tributarias anuales porque no causó daño. Y en relación a la planta Nueva Aldea, presenta también 8 cargos que fueron emitidos en un procedimiento que se siguió en su contra en el año 2016, pero que presentó un programa de cumplimiento el que estaría cumpliendo hasta el momento. Eso, señoría. ¿Y a qué se refiere el plan de cumplimiento? El plan de cumplimiento, señoría, es el PROCUMNA, y en virtud del cual, en definitiva, se propuso hacer una serie de, en lo que interesa a la causa, una serie de monitoreos, tanto a nivel del aire, las estaciones que se indica, que tiene 3 estaciones, y también respecto del agua, donde se toman muestras, y también respecto de los peces, que también se toman muestras, señoría. Entonces hay un procedimiento por responsabilidad respecto de la demandada, porque hay plan de cumplimiento. Dice lo que informó la superintendencia es que estaría suspendido mientras esté este programa de cumplimiento. ¿Y cuál era el antecedente de ese plan de cumplimiento? Los ¿Cuál era la infracción que se atribuía? 8 cargos, señoría, al 35 de la LOSMA. Ya, ¿y tienen que ver con lo que está señalado en la demanda? Sí, ¿De qué se señoría, hay por lo menos 3 cargos que son, uno dice la emisión a la atmósfera de gases termofluidos no condensables con fecha 11 de septiembre del 2015, sin el tratamiento de incineración requerido y sin utilizar el sistema de tratamiento alternativo. El otro cargo es emisión no controlada a la atmósfera del dióxido de cloro gaseoso sin tratamiento y en cantidad no determinada por aproximadamente 8 minutos el 15 de septiembre del año 2015. También realiza venteos, dice, de gases de TRS que debido a su habitualidad no son de emergencia, y realiza venteos, que es el mismo cargo en definitiva, señoría, respecto a la resolución de calificación ambiental 51-2006. Esos, señoría, son los 3 dentro de los 8 que estarían siendo en este programa de cumplimiento. Muy bien. Gracias, señoría. Puede alegar en primer término don Christopher Montesino por los recursos. Muy buenos días, Lucías excelentísima. Muy buenos días, señorita relatora. Comparece el abogado Christopher Eduardo Montesino Negas por los recurrentes de autos en autos de rol de ingreso de corte 11-558-2019 y en pos del también rol 2675 año 2020, ¿cierto? Alegando en favor de los recursos de casación forma y fondo interpuestos dentro de plazo en contra de las sentencias dictadas por el Tercer Tribunal Ambiental en causas D21-2016 acumulada con la D22-2016, que es la que se siguió en contra de la planta celulosa Arauco, la que se encuentra planta Horcones, y en contra también de la resolución dictada por el Tercer Tribunal Ambiental en autos D20 del año 2016, que es la que siguió en contra de la planta Nueva Aldea. La primera dictada con fecha 29 de marzo del año 2020, y la segunda con fecha 31 de diciembre del año 2019. Solicitando desde ya se acojan los recursos interpuestos tanto en la forma o en el fondo, en razón de los siguientes argumentos de hecho y derecho que a continuación paso a exponer. En primer lugar, me referiré a la situación de planta Horcones, que es el recurso 11-558-2019, que en el Tercer Tribunal Ambiental de la Comuna de Valdivia, ante la demanda interpuesta por mis representados en contra de la planta celulosa Arauco, la planta Horcones, rechazó la demanda interpuesta por daño ambiental en todas sus partes, por lo que ya ha señalado la señorita relatora, por lo cual me haré mío lo ya expuesto por ella para no extenderme en demasía en mi alegato y no ser redundante en el mismo, ¿cierto? Que el fundamento del recurso de casación ¿cierto?, se basa, ¿cierto?, en la infracción que se habría cometido por parte del Tribunal Ambiental
a lo dispuesto en el artículo 26 en relación al artículo 25 de la ley 20.600, en cuanto habría existido una vulneración a las normas regulatorias de la prueba, en el caso específico a lo que dispone la sala crítica. Esto en relación con lo que dispone el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en especial a lo relativo al número 4 de la misma norma legal. ¿En qué hemos basado, ¿cierto?, este recurso en la forma y en por qué estas vulneraciones a las normas regulatorias de la prueba, ¿cierto?, que hago la precisión, como bien ustedes excelentísimas sabrán, ¿cierto?, en este procedimiento se ha traído como posibilidad, ¿cierto?, de interponer un recurso de casación en la forma, en algo que usualmente se hacía a través de un recurso de casación en el fondo, que era cuando existía vulneración a la norma regulatoria de la prueba. Es por eso que se ha interpuesto y los fundamentos son casi idénticos, no idénticos, pero casi idénticos, tanto en la casación forma como en la casación fondo. Que, a modo de antecedente, ¿cierto?, debemos establecer que la ley 19.300 ha establecido una responsabilidad de carácter subjetiva frente a los daños del ambiente. Así que, a través de un régimen general, ¿cierto?, que según lo que dispone el artículo 3 y el artículo 51 de la ya mencionada ley, señala, a grosso modo, ¿cierto?, que quien culposa o dolosamente causa daño al medio ambiente está obligado a repararlo materialmente a su costo si eso fuese posible, o indemnizarlo en conformidad a la ley. Y el artículo 51, ¿cierto?, que todo el que culposa o dolosamente dañe el medio ambiente responderá del mismo en conformidad a la presente ley. Que se ha establecido también un régimen favorable en cuanto a la prueba para la parte demandante. ¿Por qué? Excelentísima, toda vez que generalmente el demandante es la parte más débil en este tipo de situaciones, toda vez que quienes producen daños al medio ambiente generalmente son empresas o holdings, ¿cierto?, que son grandes empresas nacionales o transnacionales, versus la persona o grupo de personas que se ven afectadas que en esta situación son es más dificultoso, ¿cierto?, presentar prueba. Por ejemplo, en este caso, una prueba que hubiese sido de análisis de los mismos peces o afluentes que son incosteables para las partes. Que es así que el artículo 52 establece una presunción legal, ¿cierto?, del daño al medio ambiente si existen infracciones a la norma de calidad ambiental, a la norma de emisiones, a los planes de prevención o de contaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental, o a las normas sobre protección, preservación, conservación ambientales establecidas en la misma ley o en otras disposiciones generales, ¿cierto?, o reglamentarias. Esta presunción de responsabilidad, ¿cierto?, es también donde yerra el tercer tribunal ambiental, toda vez que la limita solamente a la presunción de culpabilidad, sin perjuicio de que para que sea procedente, ¿cierto?, esta presunción del artículo 52 de la 19.300 debe ser extensiva, ¿cierto?, a la presunción de causalidad, es decir, cómo se a la causalidad, cosa que así ha sido fallado y ratificado por esta misma Corte en los fallos del segundo tribunal ambiental. Que así las cosas, esto es trascendente, toda vez que la carga probatoria en estos autos hubiese sido todo de la parte contraria. Se ha acreditado y se acreditó durante el proceso que existieron incumplimientos a la normativa ambiental. Me referiré al caso específico de la planta Orcones, que en el año 2004 existió un derrame de trementina, no solo una vez, sino 2 veces el mismo año, y un año posterior el mismo derrame. Ese derrame se acreditó, ¿cierto?, a través de los informes, a través de los estudios acompañados, que la trementina y los otros 45 compuestos químicos que forman parte del proceso de la celulosa, en este caso del papel craft, ¿cierto?, son agentes contaminantes
y producen alteraciones al medio ambiente, en específico a los ya señalados, ¿cierto?, respecto a la afectación de la feminización de los peces y al proceso embrionario. Este estudio no es un estudio del Golfo de Arauco, es un estudio que se acompañó respecto a el río Biobío, ¿cierto?, que tal cual se explicó latamente en dicho proceso, tiene un efecto de que todas estas corrientes marinas, ¿cierto?, desde el Golfo de Arauco hasta la planta Nueva Aldea, que es la desembocadura de Mela, tienen un efecto a través de los vientos donde estos van siendo, ¿cierto?, bioacumulados en esta desembocadura. Así se estableció un concepto en dichas causas que era el de bioacumulación. No es necesario que sea una sola vez que se incumple la norma y una sola vez que exista un derrame catastrófico para que cada vez, porque eso fue un hecho que sucedió, que se acreditó en la causa, que existieron otros derrames de menor intensidad, ¿cierto?, al del derrame Trementina, a través de esta descarga de riles ¿cierto?, a través del emisario, ¿cierto?, y a través, muchas veces a través de las fisuras que sufrieron estos emisarios submarinos, y esto fue evacuado al mar, generando la afectación a la biomasa existente en el lugar. Es un hecho de la causa, es un hecho acreditado, que existe una disminución en la cantidad de biomasa existente en estas costas, afectando directamente a mis representados. Que la contraria no logra desvirtuar lo expuesto por esta parte en cuanto a que no serían culpables o agentes que alterarían la situación particular del Golfo de Arauco. Es más, parte de su defensa señala, ¿cierto?, que no serían el único agente contaminante, lo cual no les quita responsabilidad. Que al ser esta, ¿cierto?, una presunción legal, tiene que ser desvirtuada por la contraria. Que la contraparte, dentro de la prueba acompañada en su favor, no logró desacreditar, ¿cierto?, la no existencia del daño. En las causas latamente llevada a cabo en la ciudad de Valdivia, en el tercer tribunal ambiental, se logró acreditar que con el derrame del año 2004 existieron noticias a través de lo que fue la exhibición, ¿cierto?, de noticias de la época. Se generó una nube tóxica que afectó inclusive la salud de los pobladores, aumentando inclusive en esos momentos las atenciones de urgencia como consecuencia de esta situación. Que aun cuando el tribunal ambiental pudiese estimar, ¿cierto?, que esta parte no logró acreditar la existencia de un daño ambiental, no es menor la situación que el solo incumplimiento de la norma hace presumir la existencia de un daño. Y la causalidad, ¿cierto?, de que ese daño fue producido por quien efectuó el incumplimiento de norma. En el caso particular de la planta Horcones, existió este derrame de la trementina, lo cual provocó los daños ya expuestos, y a través de los estudios científicos latamente acompañados en la causa, se logró acreditar fehacientemente que estos productos dañan el medio ambiente en su integridad, ¿cierto?, y en específico la biomasa, a los peces que viven en este Golfo de Arauco, que además es uno de los caladeros históricos de la región, los cuales son el Golfo de Arauco, desembocadura del Biobío y desembocadura del Litata. ¿Qué quiere decir esto? Que le tocaba a la contraria, ¿cierto?, acreditar que no existía una contaminación respecto de los peces en cuestión. Cabe mencionar, ¿cierto?, que es la propia contraparte, a través de uno de sus testigos expertos, biólogos de la Universidad de Concepción, del programa EULA, quien señala que una forma de medición de cuánta la afectación que se hace a los peces en la salida del emisario submarino es colocar ciertas muestras biológicas para ver si son afectados o no por la contaminación. Es la propia magistrado
el ilustre magistrado de tribunal ambiental quien le consulta al experto, ¿cierto?, si es que a qué distancia se les dejaban estas muestras. La distancia era muy cercana y quedó en evidencia que ese tipo de muestreo por parte de la empresa no tenía una relevancia porque, a modo de ejemplo, estaban puestos a 400 metros y a 200 metros ya se diluía en el océano los agentes del proceso productivo que son evacuados a través del emisario al mar. Que había consideración que esta parte, estimando que el artículo 52 de la ley 19.300 establece esta presunción de daño ambiental y establece una presunción tanto de la culpabilidad como de la causalidad, es la contraria, ¿cierto? Las demandadas, quienes no logran desvirtuar la existencia del daño en sí. Es un hecho notorio y público, es un hecho que los propios testigos expertos de la contraria declararon que tanto en la comuna de Arauco como en la comuna de Quillón, donde se encuentra emplazada la planta Nueva Aldea, la que desemboca a través del río Tata en el mar, ¿cierto? Es un lugar donde a través de estos gases TRS, que ya fueron explicados, ¿cierto?, por la señorita relatora, producen un olor nauseabundo, un dolor que provoca molestias en la población, un olor que es insoportable según los dichos del propio testigo experto, que es un ingeniero de las demandadas, don Pablo Andrés Baraño, quien señaló y dijo al propio tribunal que, a modo de ejemplo, con lo que era la celulosa que se encontraba emplazada en la comuna de Nacimiento, Laja, la gente debía acostumbrarse a estos olores. Y más aún, cuando se le consulta respecto a lo que es los propios trabajadores, ellos ni siquiera no son considerados toda vez que son trabajadores de la empresa, así que para ellos no tienen mayor significancia. Que volviendo a los puntos, ¿cierto?, del recurso de casación en la forma, al haber incurrido en esta falta, que se ve entremezclado con el recurso de casación en el fondo, UCA excelentísima, por eso el mismo fundamento, toda vez que la ley lo permite, al no haber establecido, ¿cierto?, esta presunción en el sentido amplio que le da la ley, ha hecho que la carga probatoria sea excesiva para esta parte y liviana para la contraria. Siendo así las cosas, existiendo procesos sancionatorios donde en el caso de la planta Orcones, documentos acompañados a la presente causa, ha sido sancionada con multas por el mal manejo de la planta, que data de la década de los años 70. Por eso esa situación. Y por eso también la superintendencia ha señalado que no tiene procesos anteriores, toda vez que es más actual que el inicio de la misma planta. Es que solicitamos, ¿cierto?, a través de UCA excelentísimas, se revoque el fallo del tercer tribunal ambiental de Valdivia, se anule el mismo, ¿cierto?, y se dicte la respectiva sentencia de reemplazo que acoja la pretensión de esta parte en cuanto a decretar, ¿cierto?, que la demandada genera daño ambiental en los términos expresados. Que en cuanto al recurso de casación fondo del mismo recurso, ¿cierto?, tal cual lo ha señalado la señorita relatora, se refiere a los hechos, ¿cierto?, que a través de la infracción de ley, ¿cierto?, a través de que esta infracción de ley significa no haber apreciado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, es que da lugar, ¿cierto?, a que se enmiende acorde a derecho la sentencia recurrida, ¿cierto?, se anule y se dicte la sentencia de reemplazo. No haré una exposición más lata respecto al tema, toda vez que ambos recursos tienen el mismo fundamento, toda vez que el casación formal lo permite la legislación, a pesar de que era, como ya lo he explicado, previamente una situación que generalmente uno lo establecía a través de un recurso de casación en el fondo. Que ahora, en cuanto al recurso interpuesto respecto de la celulosa Nueva Aldea, que es el recurso 2675 del año 2020,
El tercer tribunal ambiental, ¿cierto?, nuevamente desecha la demanda en todas sus partes, rechazándola, señalando que no ha existido un daño ambiental. Que para el fundamento del recurso de casación forma y fondo, ¿cierto?, se basa en las infracciones de la ley 20.600, artículos 26, 25, artículo 52 de la 19.300, en relación todo esto con el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, en los mismos términos que ya he señalado previamente. En este caso se acompañaron de estudios científicos, los cuales no fueron valorados conforme a las reglas de la sana crítica. Se acompañaron testimonios, ¿cierto?, de cómo funciona la planta Nueva Aldea, de cómo los químicos vertidos al océano a través del emisario submarino y a los ríos colindantes, toda vez que esta planta, además de la situación de vertimiento al mar de estos tóxicos, ha generado innumerables filtraciones del emisario, que ha tenido procesos sancionatorios respecto al mismo tema, y que, consultado el testigo experto de la contraria, el señor Renato Quiñones, él, consultado en la propia audiencia, respecto a si estos supuestos químicos evacuados tanto al mar como los que se filtraron a través de las fisuras de este emisario submarino son agentes contaminantes, él señala, ¿cierto?, que a priori sí lo podrían ser, pero que el tema de científicos está en pañales. ¿Por qué este testigo, que previamente había descalificado todos y cada uno de los informes acompañados, todos y cada uno de los testimonios expuestos por esta parte en dicha planta, señala que posiblemente, no lo afirma, genera contaminación, porque él en uno de estos derrames concurrió como científico experto de la Universidad de Concepción, señalando en los medios de comunicación que sí existía contaminación por estos tipos de derrames en el medio ambiente. Que consultado al otro testigo experto, el ingeniero Pablo Baraño, ¿cierto?, señala nuevamente respecto a esta situación, consultado de por qué existen tantas fisuras en una planta que es mucho más moderna que la planta Orcones, lo acusa a los temblores. Esa es la respuesta, que por los temblores presentan estas fisuras y se producen estas filtraciones y con eso se contamina el medio ambiente. Lo que resulta extraño toda vez que esa planta sobrevivió al terremoto del año 2010 sin ninguna filtración. Y supuestamente los temblores serían los causantes externos de dicha situación. La verdad, o sea, excelentísima, es que es por el mal manejo que se hace de la planta en cuestión. Es una planta que, a pesar de ser más moderna, tiene muchísimas mayores fiscalizaciones por contaminación al medio ambiente. En lo que se nos atañe a la presente causa, ya lo ha expuesto a través de los documentos acompañados también por esta parte, tanto del tercer tribunal ambiental como a esta excelentísima corte. Existen procesos sancionatorios vigentes en donde se encuentran suspendidos el decreto de daño, la resolución, ¿cierto?, que lo sancionaría por daño ambiental, toda vez que están generando un cumplimiento, ¿cierto?, para la misma. Lo que quiere decir que se están generando un cumplimiento es porque han incumplido normas. En el caso específico de la planta Nueva Aldea, existen liberaciones constantes al aire, ¿cierto?, respecto a estos contaminantes TRS, los cuales son de gran afectación y a través de los vientos no solamente afectan a los habitantes que circundan, ¿cierto?, la planta Nueva Aldea, sino que esta se desplaza a través de largas distancias, tal cual fue expuesto por los testigos expertos y ratificado incluso por el testigo don Renato Quiñones en su calidad de científico. Que así las cosas, en este caso también se logra acreditar, ¿cierto?, que se liberan toxinas al mar, más de 45 elementos contaminantes que a través del tiempo generan una bioacumulación en los seres vivos y en los sedimentos del propio mar, que a pesar de que no hay estudios específicos de la desembocadura de Litata, ¿cierto?, esto es en Mela, en la comuna en la región de Ñuble, ya no en la región del Biobío,
no logra, a la contraria, desvirtuar que estos agentes contaminantes no alteren a la biomasa y por ende no exista una disminución de la cuota de peces en el mar para la explotación legal de mis representados. Que asimismo, los estudios, ¿cierto?, señalan que el proceso productivo de las celulosas es un agente contaminante del medio ambiente. No es necesario que sea un estudio del mismo lugar para generar este razonamiento, toda vez que inclusive podría ser un estudio de otro lugar alejado del mundo, y si el mismo ser vivo es expuesto a estos contaminantes, su reacción será idéntica o muy similar. Es por ello que en ese parte cierra el fallo de excluir, ¿cierto?, estos informes científicos por no tener relación con el lugar en sí donde se hubiese producido el daño. Que nuevamente saco a colación que existiendo un incumplimiento por parte de la empresa, como es del caso, en el caso de Nueva Aldea, existiendo derrames y fisuras del ducto emisario que va al mar, sancionados también por parte de las entidades regulatorias del tema, la Superintendencia del Medio Ambiente, y las emisiones al aire, ¿cierto?, de estos gases contaminantes, dan razón a que ya exista un daño ambiental, toda vez que son ellos mismos quienes incumplen su norma. Y al incumplir la norma, existe esta presunción, y les tocaba a ellos, ¿cierto?, entendiendo que esta parte ha hecho la interpretación del artículo 52, tanto en la culpabilidad como en la causalidad, les tocaba a la contraria desacreditar los dichos de esta parte. Es por ello que solicitamos desde ya a Autoridades Excelentísimas se invalide la sentencia recurrida y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, tanto en el fallo del tercer tribunal elemental en la causa seguida contra la planta Orcones, que es el rol de ingreso a esta corte 11558-2019, y la seguida también ante la demandada respecto a su planta Nueva Aldea, que es el rol de ingreso de corte 2675 del año 2020, que en cuanto a la acción en la forma, y nuevamente siendo los mismos argumentos esgrimidos para el recurso de casación en el fondo, y solamente agregando que Chile tiene que, aparte de este incumplimiento normativo de infracción de ley del artículo 52, ¿cierto?, y en relación al 2625 de la 20.600 y el 170 número 4 del Código de Proceso Civil, también ha infringido hay una infracción de ley respecto a lo que son los tratados internacionales ratificados por Chile, Pacto San José Costa Rica, también la convención de el protocolo de San Salvador, que si bien no se encuentra ratificado por Chile, es una norma que a través de los principios del derecho ambiental hay que propender a seguirla. Es por ello que solicito también que en subsidio, ¿cierto?, se dé lugar al recurso de casación en el fondo, invalidando el fallo recurrido, dictando la respectiva sentencia de reemplazo, acogiendo la demanda interpuesta en todas sus partes con expresa condenación en consta. Todo eso en ambos recursos, UCIAS excelentísimas. Puede alegar don Pedro Águila en contra de los recursos. Tiene que poner el audio, señor abogado. Tiene que poner su audio, señor abogado. Ahí está. Puede alegar. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego por celulosa Arauco Constitución y solicito el rechazo con costa de estos recursos de casación en la forma y de fondo. De alguna manera, lo señalado por la señora relatora, la claridad de lo sustancial en la relación y lo expuesto por mi contradictor, me obliga de alguna manera a modificar mi alegato, concentrándome en lo que son las cuestiones esenciales y lo que es el mérito del proceso, que es lo más importante, porque no podemos en un recurso de casación ni de forma ni de fondo hacer alusiones genéricas a cuestiones que no han sido materia de proceso, sino que meras afirmaciones
genéricas, como es el caso de lo que ocurrió. Es un hecho cierto que las dos plantas, ¿no es cierto? Y así lo consigna la sentencia, cuenta con todas sus resoluciones ambientales. La planta Arauco o Orcones, más bien denominada Arauco, no obstante que es una planta que se creó, se construyó el año y viene operando desde la década de los 70, ¿no es cierto? Cuenta con todas las utilizaciones ambientales que se han ido obteniendo en el tiempo y actualmente está regida por la resolución de calificación ambiental del proyecto MAPA de modificación y ampliación de la planta Arauco que sustituye en realidad esta planta y por otra mucho más moderna y de mayor capacidad. La planta Nueva Aldea, en cambio, es la más moderna de las plantas de celulosa Arauco Constitución, queda a 90 kilómetros de distancia del Golfo de Arauco y no tienen ninguna conexión entre ellas en cuanto a sus descargas. Es importante a este respecto sí señalar en lo que toca a la planta Arauco, que como lo señala el considerando 41 de la sentencia relativa a este recurso, si hubiera un daño ambiental en el Golfo de Arauco, que no está acreditado, este supuesto daño ambiental se produciría en un cuerpo receptor como es el Golfo de Arauco de incontables fuentes y actuaciones masificadas de actividades industriales y urbanas, por lo que los supuestos daños pueden provenir de múltiples fuentes sin que sea posible identificar sus causas. O sea, si hubiera un daño en el Golfo de Arauco, es imposible identificar cuáles son las causas. Ya veremos que las causas no tienen que ver, en cualquier caso, si los hubiera, con la operación de la planta. En el caso de la planta Nueva Aldea y la descarga del riles cercano a la desembocadura del río Itata, se da la particularidad de que, a propósito de los planes de monitoreo de esta planta, que vienen desde el año 2006, mucho antes de que iniciara sus operaciones, existen antecedentes fidedignos comprobados, ¿no es cierto?, ciertos, de la situación anterior de la descarga, de la zona de las descargas al mar de los riles de la planta Nueva Aldea con la situación posterior a la descarga. Estos son monitoreos que se hacen en el cuerpo de agua en una extensión de 50 kilómetros cuadrados y resulta que los antecedentes aportados al proceso que lo recoge la sentencia demuestran que la situación anterior a las descargas y la situación actual después de las descargas, ¿no es cierto?, es exactamente la misma. Si a su vez comparamos, y también está acompañado en el proceso, esto en el caso del juicio contra la planta Orcones, la situación del Golfo de Arauco con la situación de la descarga, de la zona de descargas de la planta Itata, cercano a la desembocadura del río Itata, podemos comprobar que entre ambas zonas de descarga, ¿no es cierto?, no existen diferencias. O sea, estamos enfrentados a situaciones similares. Y nótese que, reitero, la planta Itata no tenía antes de la descarga, perdón, la zona de descarga del río de la planta Itata no tenía antes de la descarga de los riles a la zona, no tenía ninguna actividad industrial. Y ahora, varios años después, la situación del cuerpo de agua es exactamente el mismo. Hecha esta aclaración respecto de ambas plantas, también haré en forma previa una mención a distintas circunstancias que, a juicio de esta parte, hacen que los recursos sean absolutamente improcedentes, todos. Los dos recursos de casación en la forma y los dos recursos de casación en el fondo. En primer lugar, los recursos son improcedentes, excelentísimo tribunal, porque la sentencia rechaza la demanda, ambas demandas, no solamente porque no se acreditó el daño, porque al contrario, esta parte acreditó que no había daño ambiental, esta parte acreditó que no se habían excedido los niveles de emisiones, ¿no es cierto?, de acuerdo a las normas pertinentes, sino que también rechazó la demanda por falta de legitimación activa respecto de, como lo explicó la señora reladora, de legitimación activa, perdón, legitimación pasiva respecto de Arauco, porque Celulosa Arauco Constitución tiene un giro de producción de celulosa. La celulosa Arauco Constitución representada no es planta
no es dueña ni explota bosques. Adquiere los bosques de empresas relacionadas, principalmente Forestal Arauco, y de terceras personas, ninguno de los cuales ha sido demandado en este procedimiento. De modo que todo lo que se dice respecto del daño a al bosque nativo, ¿no es cierto?, no, mi representada no es legitimada pasiva como lo establece la sentencia. Pero además, como digo, esta parte acreditó, en términos generales, lo veremos más adelante, que no, y lo dijo la señora relatora, que no existía daño ambiental respecto a ninguna de las dos plantas, ¿no es cierto? Que ninguna de las dos plantas ha superado los niveles o las normas de calidad ambiental y de emisiones, y que tampoco hay relación de causalidad respecto de ninguna de las dos plantas entre la disminución de la biomasa, ¿no es cierto?, y la evaporación de las plantas, porque lo que está acreditado en el proceso es que efectivamente en Chile, en el litoral chileno, que tiene una extensión de 4.000 kilómetros, ¿no es cierto?, ha disminuido la biomasa pesquera en términos generales, no en esta zona, en todo el país, y de acuerdo a las declaraciones de los testigos expertos de esta parte, fundados en la información proporcionada y es que es pública del Servicio Nacional de Pesca, cuestión que además es pública y notoria, las causas de esta disminución a nivel de todo el litoral chileno, sin distinciones, ¿no es cierto?, son la sobreexplotación del producto, la pesca ilegal y la variación climática, que nada de lo cual tiene que ver con las descargas o la operación ni de la planta Orcones ni de la planta Nueva Aldea. Pero además, ambas demandas son rechazadas por falta de legitimación activa de las demandas. En el caso de la planta Orcones, porque no hay constancia en auto ni se acreditó que los demandantes y recurrentes, que son sindicatos, estén inscritos en registro de pesca artesanal, que es lo que los habilita para desarrollar actividades pesqueras. Y que los habilitaría eventualmente para ser afectados, ¿no es cierto?, por esta supuesta disminución de la biomasa. A nadie le consta y no está acreditado en el proceso que los sindicatos recurrentes sean titulares de permisos de pesca, que es lo único que los habilita para, ¿no es cierto?, extraer recursos y por lo tanto ser afectados por este eventual daño que se dice ha ocurrido en la biomasa del Golfo de Arauco. Sin embargo, excelentísimo tribunal, estas razones por las cuales la demanda es rechazada, que es la falta de legitimación pasiva de Arauco y la falta de legitimación activa de los demandantes, no es materia del recurso. No es materia del recurso. De modo tal que a este respecto las sentencias se encuentran ejecutoriadas. Y siendo así, encontrándose por estas razones también rechazada la demanda, los eventuales vicios, los supuestos vicios que se invocan, ¿no es cierto?, en los recursos no tienen ninguna influencia en los dispositivos del fallo, porque los dispositivos del fallo señalan que la demanda se rechaza, entre otras varias circunstancias, por falta de legitimación activa de los demandantes. ¿Qué influencia tiene entonces en los dispositivos del fallo lo que se pretende si la demanda fue rechazada por otras razones respecto a las cuales no se ha recurrido? Por lo tanto, respecto de esas otras razones, la demanda se encuentra ejecutoriada. Por otra parte, existe una imposibilidad jurídica de acoger estos dos recursos de casación en la forma y los dos recursos de casación en el fondo. Estamos en presencia de una demanda de reparación de daño ambiental. Una demanda de reparación de daño ambiental, de acuerdo al artículo 3, letra R y 53 de la ley 19.300, tiene por objeto volver las cosas al estado anterior a la producción del daño. Sin embargo, ni en las demandas, ni en los recursos, se establece cuál era la situación anterior a la supuesta producción del daño. Y por cierto, menos se establece cuál es la situación posterior a ocurrido los hechos que darían lugar al daño ambiental. En consecuencia, la demanda
Y por lo mismo los recursos que pretenden que se acoja la demanda de reparación de daño ambiental es de un objeto indeterminado. Si no se señala cuál es la situación afectada ambientalmente, cuál era la situación anterior y cuál es la situación actual después del daño, quiere decir que no se sabe, no se indica en la demanda, y menos en los recursos. No podría indicarse si no se indicó en la demanda cuáles son las medidas de reparación que habrían de decretarse si se acogen estos recursos de casación en la forma y en el fondo. ¿Qué podría decir un recurso? Se acoge la demanda y se ordena a reparar ¿qué? Si ese qué no está contemplado o no está consignado en la demanda, ni en su texto, ni en su petitorio. Y tampoco está consignado en el petitorio de estos recursos de casación en la forma y fondo. O sea, estamos frente a un petitorio absolutamente indeterminado en esta materia. ¿Qué medidas de reparación se podría decretar si no existe ninguna prueba de cuál era el estado anterior al supuesto daño y cuál es el estado actual que permitiera a su señoría excelentísima decretar medidas de reparación de acuerdo a lo dispuesto en los mencionados artículos 3, letra R y 53 de la ley 19.300. Por otra parte, y muy importante por el énfasis que le dio mi contradictor a este tema, es necesario señalar que el artículo 52 de la ley 19.300 es una presunción legal. Y es una presunción legal, no de derecho como lo señala el recurso, es una presunción legal, no de derecho, y es una presunción de responsabilidad, no de daño. El daño siempre debe probarse. Pero resulta que como presunción legal, ¿no es cierto?, la presunción no se prueba. Lo que hay que probar para que opere la presunción, el hecho probado por presunción, es el hecho basal. ¿Y cuál es el hecho basal? Que hay que probar, de acuerdo al artículo 52 de la ley 19.300, que se han superado en síntesis las normas de emisión o de calidad ambiental. ¿Y qué ocurre en este caso respecto de ambas plantas? Tanto Holcones como Nueva Aldea. La parte demandante no rindió ninguna prueba respecto de la superación de normas de emisión o de calidad ambiental. Ninguna. Y sin embargo, esta parte, como lo consignan expresamente ambos fallos, ¿no es cierto?, aportó antecedentes, lo dijo la señora relatora, aportó prueba concreta a través de los monitoreos, tanto respecto del componente agua como del componente aire, que nunca se han superado los niveles de emisión, ¿no es cierto?, establecidos en las respectivas resoluciones de calidad ambiental y demás correspondientes. He subido erróneamente, señoría excelentísima, al sistema, y no se lo envié a la señora relatora, las minutas de este alegato. En estas minutas están individualizados, y no quiero extender mi alegato con eso, cada uno de los considerandos en que están indicados respecto de ambos fallos, ¿no es cierto?, las cuestiones que estoy diciendo. En este caso, cómo está acreditado en la sentencia que no se han superado ni respecto de la planta Holcones, ni respecto de la planta Nueva Aldea, las normas de calidad ambiental ni de emisiones. Por lo tanto, si no está aprobado el hecho basal, ¿no es cierto?, es imposible aplicar la presunción del artículo 52 de la ley 19.300. Por lo tanto, no es efectivo jurídicamente, no es efectivo que mi parte no haya acreditado que no contamina. Si esto parte de la base de que esté acreditado el hecho basal. Todo lo que ha dicho mi contradictor se opone al texto expreso de la ley y lo que sobre el particular ha resuelto reiteradamente este excelentísimo tribunal. La presunción del artículo 52 es una presunción legal que supone acreditar el hecho basal, ¿no es cierto? Y es una presunción legal solo de responsabilidad y jamás de daño. Por lo tanto, es absolutamente impertinente que se pretenda que mi parte, que sí acreditó que no ha superado ninguna norma de emisión, ¿no es cierto?, tenga que probar que no contamina. Eso es absolutamente antijurídico, inaceptable a juicio de esta parte en un recurso de esta naturaleza y en la materia
de qué se trata. En relación a los recursos de casación en la forma, y me voy a referir a los dos recursos de casación en la forma porque contienen los mismos errores, después ir al fondo del tema. En primer lugar, se invoca en ambos recursos de casación en la forma una vulneración al artículo 26 en relación al artículo 25 de la ley 20.600, en relación a su vez con el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles. Si bien el artículo 25 de la ley 20.600 señala que las sentencias deben pronunciarse con los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que el artículo 26, inciso cuarto de la misma ley, dice expresamente que los procedimientos por demandas de reparación del medio ambiente procede el recurso de casación en la forma solo por las causales de los números 1, 4, 6 y 7 del artículo 768 del Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, perdón. Esto se encuentra expresamente excluido el número 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, que a que se refiere a la falta de requisitos de una sentencia de acuerdo al artículo 760 del mismo código. Lo anterior además es concordante con el artículo 768, inciso segundo, en relación con el artículo 766, también inciso segundo, ambos del mismo código, según los cuales en los juicios especiales, como es este, no procede la casación en la forma por la causal del número 5 del artículo 768 del Código Civil. O sea, la primera causal de casación en la forma es improcedente, está expresamente excluida por las reglas generales y particularmente por la propia ley 20.600 en su artículo 26. En relación a la segunda causal que se invoca de casación en la forma de infracción manifiesta a las normas de apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, no se especifican las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados que dejaron de ser considerados en la sentencia. De acuerdo a lo que ha resuelto reiteradamente su señoría excelentísima, para que prospere un recurso de casación en la forma, por infracción a las reglas de la sana crítica, es necesario describir y especificar con claridad las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados que dejaron de ser considerados en la sentencia, y además especificar cómo ello influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Basta la sola lectura de los recursos para constatar que ninguno de estos requisitos se cumplen. No hay ninguna mención a qué reglas de la sana crítica se vulneran, así como tampoco la forma en que se vulneran, ni menos cómo ello influye en los dispositivos del fallo. Por otra parte, y aquí tengo que hacer algunas distinciones, pero básicamente es prácticamente lo mismo, no es efectivo lo que se sostiene en los recursos respecto de la falta de análisis y valoración de la prueba rendida y que no se analizó ni valoró la prueba rendida por los testigos de la parte demandante y recurrente. Respecto del daño ambiental y en lo que toca a la planta Horcones, primeramente, los considerandos 14 y 18 se declaró la falta de legitimación pasiva de Arauco por las razones ya expresadas. Arauco no es dueña de bosques, por lo tanto es imposible que ella haya producido un daño al medio ambiente como el que se describe en términos muy generales en el recurso y en la demanda. Cuestión que además se encuentra acreditada por la propia declaración del testigo experto de la parte contraria, señor Simón Largo. ¿Qué prueba rindió? Y me refiero nuevamente a la parte Horcones, excelentísimo tribunal. ¿Qué prueba rindió la parte demandante para acreditar el grave daño que dice haber sufrido el medio ambiente en la zona del Golfo de Arauco? Lo consigna el considerando 22 de la sentencia relativa a este recurso. La declaración escrita del testigo señor César Barría, la declaración escrita del testigo experto señor Simón Largo y las declaraciones verbales de ambos testigos. La prueba documental que pretendió rendir la parte
demandante, consistente en supuestos artículos científicos, el tribunal la rechazó por extemporáneo según cuenta el número 11 del capítulo etapa de prueba de la sentencia recurrida. Por lo que en realidad la única prueba para este gravísimo daño de que se acusa a mi representada son 2 testigos. Es la única prueba que hay en este proceso. No hay nada más por parte de la demandante. Mi parte rindió abundantísima prueba a la que me referiré más adelante. Sin perjuicio de lo anterior, los informes a que se refirió mi contradictor, que no fueron acompañados en este proceso, se refieren al río Biobío. Pero resulta que ninguna planta de mi representada descarga riles en el río Biobío. Podrían ser otras. Mi representada no descarga riles al río Biobío. Tanto la planta Arauco como la planta Nueva Aldea descarga sus riles directo al mar, no los descarga el río, de forma tal que además de no haberse acompañado por haberse presentado en forma contemporánea, estos documentos no son impertinentes por no referirse a la zona de la descarga de ambas plantas. ¿Qué dice la sentencia sobre la única prueba rendida por los demandantes? Mi contradictor lo omite. Respecto de la disminución de la biomasa del Golfo de Arauco, reitero, señoría excelentísima, que en los considerandos 19 y 20 de esta sentencia, la relativa a Orcones, se dio por acreditado por la prueba aportada por esta parte, no por la contraria, por la prueba aportada por esta parte, que en todo el país hay una disminución que no está cuantificada en todo caso de la biomasa pesquera, que no es un 70, no es un 100, no es un 30, no se sabe cuánto es. Esto en base a los datos oficiales del Servicio Nacional de Pesca, pero por las causas que ya señalé, ¿no es cierto? La pesca ilegal, la sobreexplotación y la variabilidad climática, nada de lo cual tiene que ver con la operación y la descarga de las plantas de Orcones y Nueva Aldea de mi representada. ¿Qué dice la única prueba rendida por los demandantes? ¿Qué dice la sentencia? Respecto de la disminución de la biomasa, la materia está tratada en los considerandos 21-27, en síntesis, en el considerando 21, se señala que no hay prueba suficiente que permita definir y precisar en qué consiste la disminución de la biomasa, cuál es su magnitud, cuándo ésta se produjo o viene produciendo y cuáles son las especies afectadas. El considerando 23 expresa que la declaración del señor Largo y su informe serán desechados porque ni sus declaraciones ni su informe hacen referencia a la disminución de la biomasa, sino que al supuesto daño de la actividad forestal. El considerando 24 señala que la declaración escrita del señor Barría tampoco arroja información relevante para los efectos de acreditar el daño que se menciona en la demanda. El considerando 25 se indica que el texto elaborado por el mismo señor Barría da una descripción general de las características climáticas y de circulación de las corrientes oceánicas. El estudio hace referencia a la planta Nueva Aldea, no a la planta Orcones. No hace referencia justificada a la disminución de la biomasa y no entrega antecedentes que demuestren las características de la biomasa antes y después del hecho ilícito que se supone. Y entre otras varias consideraciones, agrega que el testigo, en su declaración verbal, señaló que solo se refería, testificaba, en lo que dice, en lo que se refiere a la relación entre el hombre y el medio natural, y que los estudios técnicos y profundos relacionados con esta materia no son su tema. Estos son los testigos, señoría excelentísima, que aportó la parte demandante para acreditar el daño a la biomasa en el Golfo de Arauco, la única prueba. Sobre los malos olores, también relativo a la planta Arauco. ¿Qué dicen estos dos únicos testigos? La materia está tratada en los considerandos 56 a 58. El considerando 57, ¿qué es lo que dice? Respecto a la declaración verbal y escrita del testigo Simón Largo, ni sus declaraciones ni sus informes hacen referencia a los supuestos efectos de los gases TRS ni a los malos olores, sino que al supuesto daño de la actividad forestal, completamente inconexo e impertinente la declaración. Respecto a la declaración verbal y escrita del señor César Barría, señala que la declaración de este testigo y su informe son desechados porque ni su declaración ni su informe hacen referencia a los efectos de los gases TRS y a los olores. Estos dos testigos, las únicas pruebas, nada acreditan.
¿para qué hablar del detrimento de la salud de las personas? Tampoco los testigos declaran nada, lo señalan los considerandos 70, 71 y 72 de la sentencia. Me remito a ello para no extender esta legata. Sobre la significancia del daño, ya lo dijo la señora Relatora y quiero repetirlo, porque para que un daño ambiental pueda ser tal, es requisito que sea significante o significativo, que es lo que dice el considerando 42 de esta sentencia. Resulta imposible mensurar o calibrar el daño alegado por los demandantes para efecto de considerarlo significativo debido a la ausencia de antecedentes probatorios que se refieran a la duración del daño, a la cantidad, calidad o valor ecológico de los recursos afectados, vulnerabilidad del ecosistema y la capacidad y tiempo de regeneración del componente dañado, entre otros. Dicho lo anterior, excelentísimo tribunal, no se entiende que el recurso, porque me tengo que referir al recurso, estamos en presencia de una casación, se funda en la ausencia de fundamentos de la sentencia y en no haber analizado ni ponderado la prueba de dos testigos, que es la única prueba rendida por la parte contraria respecto a la planta Orcones, presentados por el recurrente. Todo está debidamente y sobradamente analizado, ponderado y desechado por las razones que se indican en los señalados, considerando, entre otros, porque hay más considerando que se revelan. Al no haberse probado el daño ambiental, excelentísimo tribunal, bastaba que la sentencia se quedara ahí. Si quien tiene que probar el daño ambiental es quien lo alega. Lo mismo que quien tiene que probar los presupuestos del hecho basal o la concurrencia de los requisitos del hecho basal para poder invocar la presunción del artículo 52 de la ley 19.800 es la parte que lo alega, no la parte contra la cual se alega. ¿Qué prueba rinde esta parte, excelentísimo tribunal, a este respecto? En esta causa, en primer lugar, todas las autorizaciones y resoluciones ambientales. Esto está contenido en el capítulo de prueba en la sentencia recurrida. Todas las resoluciones ambientales de la planta, sus emisiones, controles, certificados, más los antecedentes proyecto MAPA, este proyecto de ampliación y modificación de la planta Arauco, Orcones, su línea de base, etc. Respecto de la calidad del cuerpo de agua, todos los monitoreos del medio ambiente marino y estuario de los 4 trimestres de los años 2013-2017. Respecto de la descarga de riles, certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización presentado a la Superintendencia del Medio Ambiente de los años 2013-2017. Respecto de la calidad del aire, informes mensuales de los años 2013-2017. Respecto de las emisiones de gases TRS, informes mensuales ingresados a la Superintendencia del Medio Ambiente entre los años 2014 y 2017. Si bien no era necesario ni acompañar esta prueba, o acompañándola no era necesario que el tribunal ambiental se pronunciara, porque de acuerdo al artículo 1698 del Código Civil, la parte contraria nada aprobó de lo que alega. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Trata respecto a las causas de la disminución de la biomasa en base a todos estos monitoreos de 4 años. Los descarta los considerando 19 a 44. No voy a repetir qué dice. Sobre los efectos de la salud de las personas por los olores. Las descarta también en base a todos estos monitoreos oficiales entregados a la Superintendencia de Medio Ambiente, los considerando 63 a 69. Sobre la ausencia de relación causal, que no era necesario hacerlo, por lo ya señalado, entre la disminución de la biomasa del Golfo de Arauco y las descargas de riles de la planta Orcones, la materia está tratada en 30 considerando a partir del considerando 76, o sea, entre el considerando 76 y el considerando 106, el último de los cuales lo leyó en su parte pertinente la señora relatora. Se descarta todo lo relativo a esta supuesta contaminación de químicos que vierte la planta y su efecto en la disrupción endocrina. Todos estos considerandos demuestran categóricamente, estamos hablando de más de 100 considerandos, demuestran categóricamente que la sentencia contiene, esto me refiero a Orcones, todos los fundamentos técnico-ambientales de hecho y de derecho que llevan a rechazar la demanda, habiendo analizado y ponderado la prueba rendida por la parte demandante y por esta parte de acuerdo a las normas de sana actividad. Esto no cabe ninguna duda,
excelentísimo tribunal. No voy a repetir las razones, no voy a hacer una síntesis de las razones por la cual debería rechazarse este recurso de casación en la forma. En cuanto al recurso de casación en el fondo, y aquí quiero referirme también a los dos recursos de casación en el fondo. En primer lugar, los recursos de casación en el fondo no invocan ningún error de derecho que influya en lo dispositivo del fallo respecto de la aplicación o interpretación de normas sustantivas. Nada. Absolutamente nada. No hay error de derecho que influya en lo sustantivo del fallo respecto de una norma sustantiva que haya sido vulnerada con influencia en lo dispositivo del fallo. El recurso invoca como causal vulnerada primeramente el inciso cuarto del artículo 26 de la ley 20.600, pero solamente en aquella parte que se refiere a la infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la zona crítica. Sin embargo, en materia ambiental y por disposición de la ley 20.600, esta causal no es causal, esta circunstancia no es causal de casación en el fondo, sino que es causal de casación en la forma como expresamente lo señala el artículo 26, inciso cuarto de la ley 20.600. Por otra parte, es imposible cumplir con los requisitos de la sentencia de reemplazo establecido en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que esta norma dispone que las sentencias de reemplazo deben establecerse los hechos tales como vienen dados o establecidos en el fallo recurrido. ¿Qué es lo que establece el fallo recurrido? En síntesis, que como hechos que no hay, que no se han vulnerado o no se han sobrepasado las normas de emisión ni de calidad ambiental, que no se ha producido daño y que no hay ninguna relación de causalidad entre los riles de la planta y la disminución de la biomasa del Golfo de Arauco. Estos son los hechos que a grosso modo, en términos generales, establecen la sentencia. De modo tal que, ¿cómo podría la sentencia de reemplazo dictarse en base a hechos que no están establecidos en la sentencia como serían los hechos constitutivos del daño ambiental que se reclama? ¿Qué podría decir la sentencia de reemplazo si no hay hechos que tengan que reproducirse tal y como vienen establecidos en la sentencia recurrida? Pero además, ¿qué podría o cómo podría dictarse una sentencia de reemplazo que acoja la demanda si la demanda no establece, no pide y en el procedimiento tampoco se acreditó cuál era la situación anterior a los hechos causantes del daño y cuál es la situación posterior? De modo tal que, ¿qué medidas podría decretar su señoría excelentísima en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimientos Civiles, la sentencia de reemplazo, si no existe ninguna mención siquiera en la demanda, ni menos en el recurso, a cuáles son las medidas, ¿no es cierto?, de reparación que es necesaria en una demanda de reparación de daño ambiental, de acuerdo al artículo 3, letra R, y 53 de la ley 19.300. De todas formas, excelentísimo tribunal, no existe ninguna infracción a las normas de la apreciación de la prueba conforme a la zona crítica. Por economía procesal, me remito a todo lo que he dicho respecto en el recurso de casación, porque como lo reconoce mi contradictor, se han invocado para el recurso de casación y en la forma y para el recurso de casación en el fondo las mismas normas. Y todos sabemos, excelentísimo tribunal, que son absolutamente incompatibles. O son causales de casación en la forma o son causales de casación en el fondo. Pero fundar un recurso de casación en la forma y un recurso de casación en la forma en las mismas causales es absolutamente improcedente. O es improcedente el primero o es improcedente el segundo. En la forma en que están propuestos son improcedentes los dos por las razones que he explicado. Consideraciones finales respecto a la planta Orcones. Los derrames de Trementina, excelentísimo tribunal. La parte contraria, salvo señalar lo de los derrames de Trementina ocurridos, uno el año 2004 y el menor el año 2005, no aportó ningún antecedente, prueba o nada para acreditar lo que sostiene.
Mi parte reconoció que efectivamente se produjo dos derrames de trementina, uno más grande y otro menor, los años 2004 y 2005. No me debería referir a este tema porque en realidad no se demostró ni se acreditó en el proceso cuál era el estado del medio ambiente o su componente antes y después de estos derrames de trementina, ¿no es cierto?, para establecer si efectivamente ha existido algún daño ambiental que reparar. Pero estamos hablando de hace 15 años, excelentísimo tribunal. O sea, ya no hablemos de prescripción, o sea, pongámosle cualquier otro nombre. Esto ocurrió hace 15 años. Pero la trementina, para que nos demos una idea, la trementina es un producto que sale del proceso de tratamiento del pino. En la primera etapa del proceso de tratamiento del pino es un químico incoloro, es un químico que se usa para otro efecto. Por ejemplo, se usa para la fabricación de pintura. Generalmente este producto se vende. Es un subproducto que nace de la separación de los elementos del pino en el proceso de la producción de celulosa. El considerando 26 de esta sentencia se refiere a la trementina, desestima la declaración del testigo Simón César Barría por poco convincente y por no estar respaldada en información acreditada. Y en cambio da valor al testimonio del testigo experto de mi parte, el señor Pablo Arañao, sobre que la planta no descarga trementina. Tuvo 2 episodios de descarga de trementina en los años 2004 y 2005. Nada más. Lo anterior se encuentra corroborado por todos los monitoreos del cuerpo de agua de los años 2015-2017, porque si se hubiera descargado trementina, ¿no es cierto?, algún indicio habría en estos monitoreos. 0. ¿Qué es lo que pasa con la trementina? La trementina es como el aceite, no se mezcla con el agua. Y por su composición química es de muy fácil evaporación. O sea, una trementina que se vierte sobre el agua flota. Y en el estado de flotación no dura más de 12 horas a exposición al sol o al aire libre, se evapora. Ese es todo el tema de la trementina. Pero reitero, no se acreditó en autos que el derrame de trementina ocurrió el 2004 y uno menor el 2005, ¿no es cierto?, haya producido algún daño porque no se probó cuál era la situación anterior y posterior a este derrame de trementina. O sea, es casi una alegación contextual, alegórica, diría yo, casi alegórica, para tratar de causar alguna impresión en su señoría excelentísima, sin perjuicio de que esto ocurrió hace 15 años y nunca jamás volvió a ocurrir. Sobre el efecto coliosis, no corioliosis como lo llama el recurso. El efecto coliosis es un efecto de las corrientes marinas, que se produce o que tiene algún efecto cuando hay acumulación de contaminantes. Podría tener algún efecto cuando hay acumulación de contaminantes. Sin embargo, y como lo resuelve reiteradamente la sentencia en muchos considerando como la planta Orcone no emite contaminantes, el efecto coliosis es absolutamente irrelevante, porque si no hay contaminantes, este efecto de las mareas y de los vientos no tiene ninguna connotación práctica. Las únicas referencias al efecto coliosis, que entre paréntesis, excelentísimo tribunal, no está mencionado en la demanda. El efecto coliosis no formó parte de los fundamentos de hecho ni de derecho de la demanda. Vino a aparecer en la prueba de los testigos. Nunca no está dentro de los fundamentos de la demanda. Por lo tanto, ni siquiera fue recibido a prueba, ni directa ni indirectamente. Está tratado en los considerandos 25 y 26 de la sentencia referida a la planta Orcone, las que rechazan la declaración del señor César Barría al respecto por las latas razones que se dan en dicho considerando y a los que me remito. Este efecto no tiene ningún efecto porque detenerlo tendría que ver con los contaminantes y está probado que la planta no emite contaminantes. Algo se dijo sobre el cloro elemental, la planta no, desde el año 2006, en que cambió
exigido por la autoridad, este elemento no produce, no utiliza cloro elemental en su producción. En síntesis, respecto al recurso de casación en el fondo respecto al plan Orcone, la sentencia rechaza la demanda primeramente por falta de legitimación activa y pasiva, y este motivo del rechazo no es materia del recurso, de modo que las demás supuestas infracciones no influyen en los dispositivos del fallo. No se invoca ni se explica algún error de derecho respecto a alguna norma sustantiva que tenga influencia en los dispositivos del fallo. Se invoca infracción de ley respecto a las reglas de la zona crítica, pero esta en materia ambiental es motivo de casación en la forma, no en casación en el fondo, de acuerdo al artículo 26, inciso cuarto de la ley 20.600. No se cumplen los requisitos de impugnación de la norma de la zona crítica, de acuerdo a lo resuelto por vuestra señoría excelentísima. Además, se invoca como ley infringida los artículos 25 y 26 de la ley 20.600 en relación con el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, pero esta es una causal de casación de forma, no del fondo, la que en cualquier caso se encuentra excluida por el artículo 26, inciso cuarto de la propia ley 20.600, sin perjuicio de que es improcedente de acuerdo a los artículos 768 y 766 del Código de Procedimiento Civil. No es posible cumplir con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil por las razones que he mencionado. Y la sentencia, sin duda, cumple con todos los requisitos del artículo 25 de la ley 20.600. En consecuencia, solicito el rechazo de este recurso en particular por las razones que he expresado. Brevemente, algunas alusiones a los recursos de casación en la forma y fondo, ya no en las cuestiones generales a que me he referido, de la planta en Nueva Aldea y la... Perdón. Un tema importante, no importante, en realidad no tiene ninguna relevancia, pero por la importancia que se le dio al alegato, las sanciones que se le han aplicado a la planta Orcone, excelentísimo tribunal. Están en este resumen emanado de la Superintendencia de Medio Ambiente, que acompañó la parte contraria el día de ayer. Lo rescaté del sistema hoy día a la mañana. Ya lo había acompañado al expediente. Un derrame, infracción por un derrame condensado de trementina en el mar, año 2004. Año 2004. Un derrame condensado de trementina en el mar, año 2005. Un accidente grave de carácter laboral. ¿Qué tiene que ver esto? En el 2010, otro accidente grave de carácter laboral. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando con el daño ambiental? En el año 2013, una sanción por funcionamiento del sistema particular de alcantarillado del casino donde almuerzan los empleados de la planta. ¿Qué tiene que ver esto con el daño al medio ambiente, señoría excelentísima? A este nivel hemos llegado. El 2014, febrero, otro accidente laboral. Otro accidente laboral, 2014, otro accidente laboral. Si estas plantas tienen accidentes laborales como lo tiene cualquiera, ¿no es cierto? Y me van a sostener que la planta ha sido reiteradamente sancionada por vulneración a las normas del medio ambiente, si el 80% de estas sanciones son de carácter laboral, por accidentes del trabajo. Es incomprensible, excelentísimo tribunal, que se le reste tiempo a esta alta magistratura en un recurso de esta naturaleza para sostener que la planta Orcone ha sido sancionada por daño, por vulneración a las normas ambientales, cuando el 80% de los temas son relativos a accidentes laborales y los demás relativos a la trementina ocurrido el año 2014 y 2015. Me parece, no lo voy a calificar, pero me parece bastante poco deferente hacia su señoría excelentísima. Respecto de Nueva Aldea, me remito a lo dicho respecto de la improcedencia del recurso de casación en la forma, me remito a lo dicho respecto de la improcedencia del recurso de casación en el fondo, que operan las mismas causales, lo mismo que la falta de legitimación activa, lo mismo que la falta de invocación de normas sustantivas vulneradas para los efectos del recurso
de casación en el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Los recursos son similares, pero tienen algunas... Quiero desde ya descartar el tema del plan de cumplimiento. Efectivamente, ¿a qué se refiere el plan de cumplimiento? Se lo consultó el presidente a la señora relatora. El plan de cumplimiento dice relación básicamente lo que interesa con una mayor cantidad de venteos, que son estas paralizaciones programadas en que se tiran estos TRS al aire, ¿no es cierto? Mayor cantidad que la permitía, y 2 eventos en que efectivamente fallaron unas válvulas. 2, señor excelentísimo. 2 eventos en que fallaron unas válvulas. Y además 3 o 4, no sé, no recuerdo bien si fueron 3 o 4, derrames en el ducto, pero con riles tratados. ¿Y en el ducto dónde? En el ducto cerca de la planta, no en el ducto cerca del mar, que podría haber afectado el medio ambiente marino o alguno de sus componentes. Mal podría hacerlo si se trata de vertimientos de riles tratados, lo mismo que llegan al mar a través del ducto. O sea, ningún efecto medioambiental, como por lo demás lo declararon los testigos expertos de esta parte, señores Barría y Barañado. Ninguna incidencia. ¿Y qué es lo que pasó? Con esto, efectivamente, se formularon cargas en la planta, y por resolución 1611, que se acompañó el proceso a todo esto, el Tribunal de fecha 20 de diciembre de 2018, la Superintendencia del Medio Ambiente tuvo por cumplido, ¿no es cierto?, este plan cumplió su, y valga la redundancia, este plan de cumplimiento. Se solucionó el tema de estas válvulas, ¿no es cierto? No se produjeron más venteos y se tomaron medidas adicionales de monitoreo para evitar las escasas derrames que se produjeron en el ducto de 30 kilómetros por el cual se descargan los riles tratados desde la planta hacia el mar, cerca de la desembocadura del río de Tata. Eso es todo con la formulación de cargo y el plan de cumplimiento de su señoría. No hay más que eso. Esta parte lo acompañó el proceso, lamentablemente lo acompañó porque salió tarde, después que estábamos citados a oír sentencia. Vuelvo a lo mismo, la presunción legal es legal, no es presunción de derecho. Señor abogado, ¿tiene algo más que decir respecto de los recursos? Entiendo que su señoría, excelentísima, señor presidente, ya está todo casi dicho, y puede que lo que tenga que decir sea irrelevante para el fondo del tema. Por lo tanto, solicito que se rechacen los recursos, ambos, los 4, en realidad, con expresa condena en costa, señoría excelentísima. Muy bien. Terminada la vista de los recursos. Muy buenos días, señores abogados.